Hola, muy buenas. Vengo a explicaros en esta ocasión la fabricación y realización del juego Carta Zigzag, de una forma rápida, sencilla, básica. Para ello necesitaréis un cúter, una baraja, la fabricación de un gimmick, una carta de otra baraja que contenga una ventanita, bueno, un par de ventanitas, y una superficie donde trabajar para no dañar tapete ni mesa. Bien, no la voy a llevar a cabo la fabricación de forma directa, os la explico básicamente con todos sus elementos. Como ya digo, para que sea rápido, es muy sencillo. Para fabricar este gimmick necesitas dos cartas donde van a ir pegadas la carta gimmick. Mira, se ha despegado un poquito, bueno, de usarla. Y una tercera carta que la cortarás por la mitad para saber, o pondrás una superficie en lo alto de la carta, así, para... No, porque se tiene que hacer por la cara, ¿vale? No, bueno, tienes que cortar una carta por la mitad que te va a servir de plantilla para saber cuál es el centro exacto de la carta que debes recortar. Una carta irá cortada por el centro, como ya digo, y para ello os muestro, si la encuentro, ¿dónde la he puesto? Aquí, vale. Le realizarás un corte en el centro de forma superficial, es decir, que no termine de cortar todo el naipe, que de las tres capas que tiene un naipe, como bien sabéis, se compone de la capa superior, que sería la cara, lógico, la capa inferior, que sería el dorso, y una capa central, que es una cartulina mucho más gruesa, que contiene un tintaje negro, que sirve para no poder mojar las cartas y deshacerlas. Es otra historia que no viene a cuento ahora. Bien, la cuestión es que el corte que le realices con el cúter debe ser, como ya digo, muy superficial para que no llegue a cortar del todo. Así que tú pasarás el cúter por lo alto, sin presionar, para que no traspase. Practicando con cartas no es difícil, practicando con cartas podrás llegar a hacerlo probablemente a la segunda o tercera que lo intentes. Es decir, la presión que ejerzas no la puedo explicar porque no hay modo físico aquí de entender ahora mismo. Debe ser, ya digo, muy débil, dependerá siempre de lo afilado que esté el cúter, ¿de acuerdo? Por lo tanto, una vez hayas realizado el corte, esto le dará una flexibilidad al naipe, porque evidentemente parte de lo que sostiene a este, pues está cortado, y nos lo dejará como si de una bisagra se trata, así que doblará con esta facilidad. La carta que vamos a forzar en la baraja cuando realizamos el juego, yo he elegido el rey de picas, debe ser doble, porque necesitarás una que va pegada en lo alto del gimmick, y otra que será la que forzarás. Pero lógicamente en el momento que cortes por la mitad el naipe, te sobra otra mitad, así que puedes fabricar un segundo gimmick si te hiciese falta. Bien, habiendo cortado la carta que nos hace de guía, esta no nos vale para nada. Habiéndole hecho el corte central al naipe que hace de portezuela, ventanita, como le queramos llamar, el gimmick en definitiva, pegarás la media carta gimmick en lo alto de la carta, pero no en la posición en la que los índices quedan igual, no, en sentido contrario, ¿de acuerdo? De forma que cuando tú abras, esto va pegado. Cabe decir que una carta pegaremos sobre la otra, esta irá pegada aquí, de solo medio naipe, porque el otro medio es donde va el gimmick, como hemos comentado. Y este se pega así, en esta posición, porque luego lo veremos así, en esta posición. Como ya he dicho, el índice original, el índice de la carta original mira hacia afuera, digásemos, no sé cómo lo veis vosotros, conforme lo abrimos, y el índice de la carta gimmick en su diagonal, pegado de esta forma. Como ya digo, una vez unidas y la otra mitad pegada en lo alto de una segunda carta cualquiera. Bueno, casualmente cogí un rey, pero no tiene por qué ser necesario. Cualquier carta. Con lo cual recomiendo que este juego se realice obviamente con baraja que no uses, que tengas coja desgastada, que ya no, que aunque te dé pena tirarla, pues aún la tienes ahí y te sirve para la fabricación de estos juegos. Esto, tal como explico, pegados con superglue aquí, quedará de esta manera, disimulado.
Evidentemente, de abrir y cerrar se formará una raya aquí, pero que deberás disimular en el momento de realizar el juego ante tu público, no hacer mención de ninguna clase y no habrá ningún problema, que tu público no lo descubrirá. Bueno, pues procedemos. Yo tenía por aquí una carta lista. Bueno, no os lo he explicado. Las ventanitas que debéis hacer deben ser del lado de los índices, como podéis observar. Yo he cogido un Joker, que no sean extremadamente grandes, sea suficiente, es decir, que no lleguen hasta la mitad, pues porque entonces cortaríamos la carta completa. Con que quede a 1 centímetro el ángulo, a 1 centímetro del centro del naipe, pues es más que suficiente. Y dejando el borde del marco, pues no necesitas más. Si te queda un poquito más ancha, más pequeña, no pasa nada, no hace falta una medida exacta. Yo os muestro la referencia y vosotros a vuestro modo lo realizáis, porque esta será la que nos ocultará el juego. Bien, pues realizado el gimmick, como podéis observar, ya os digo, carta con el gimmick, que queda en esta posición en lo alto de la baraja. Necesitamos, voy a coger la carta que vas a forzar a la realización del juego. Entonces, esta carta quedará en el interior de la baraja y tú forzarás por el método que más te convenga. Como bien sabéis, podéis encontrar en mi canal una lista de reproducción de forzajes. Usar el que creáis conveniente. Por lo tanto, en el momento que tú hayas forzado el naipe, tú podrás, cada hora que me diga, hombre, pero es que esta raya se ve mucho, mira, haces esto y la raya ya no se ve. Con lo cual, forma de forzar, pues que la carta a forzar tenga una esquina más corta o que toda ella sea un poco más corta, realizando un corte transversal de apenas 1 milímetro y podrás realizar el forzaje por rifleo. Harías un rifleo, en un momento dado se detiene, ¡pum!, justo en el lugar donde está la carta, porque crea el escalón. No hace falta que entre en excesivos detalles, ya os digo, existen vídeos explicativos de dicho forzaje en mi canal, en la lista de reproducción correspondiente. Una vez forzado el naipe, lo muestras, lo pones en lo alto y tú ya tapas la franja, la bisagra que crea el naipe del gimmick. Cabe decir, una cosa que me había olvidado, en el momento de pegar el gimmick en lo alto de la bisagra, como podéis observar, los cantos del naipe que hemos recortado acaban en punta y este no. Entonces, una vez pegado, es conveniente que, siguiendo el modelo de la carta que tiene debajo, los recortes, esto quedaría pegado aquí y entonces pues aparecerían las puntas. Nada, le cortan las puntitas para que quede disimulado y no se vea. Y así, de esta manera, pues claro, si tuviéramos las puntas con el gimmick puesto, aparecerían por un extremo. Si hubiese alguien muy detallista, podría llegar a verlo. Para dejarlo perfecto y bien, lo hacemos de esta forma. Vale, pues hemos creado el gimmick, hemos forzado el naipe, lo situamos en lo alto. Necesitas, aparto todo lo no necesario ya para el juego, y necesitas doblar hacia afuera. Pones en el centro el canto de la carta forzada. Me había quedado un poquito así despistado. El canto de la carta forzada en el centro del doblez del gimmick, porque esto deberás abrirlo y dar la sensación que es una única carta, como se puede observar. Claro, evidentemente esto no lo puedes hacer a vista público, con lo cual hay muchas maneras. Te puedes arrimar la baraja al cuerpo y como la bisagra por sí sola ya tiende a abrirse, pues entonces con un break empujarías con tu cuerpo y la despliegas. O con disimulo y con alguna excusa, tú le das media vuelta a la baraja, le dices, mira, situamos, tú pones la carta en esta posición, abres los dedos cuando des media vuelta, y dices, situamos la carta en el centro, se ve la mitad por aquí, y en esta posición ya puedes desdoblar y situar el gimmick en la posición necesaria para proceder a la realización del efecto. Bueno, pues teniéndolo en esta posición, como ya he comentado, situamos la carta con ventanita encima de nuestro gimmick y carta supuestamente elegida por un espectador. Sostendrás con suficiente firmeza para poder desplazar carta con ventanita y carta forzada sujetadas a la vez y deslizarla hacia un lado, a ver si las sostengo bien, deslizarla hacia un lado, dando el efecto de separación de naipe, ¿de acuerdo? Esta, como ya digo, no debe moverse
para evitar que te descubran el truco. Bueno, se presiona un poco. Así como en un doble leaf, que cuando damos media vuelta a dos cartas a la vez, las cogemos juntas, estas ahora están un poco pelmazadas, ¿vale? Las cogemos juntas para evitar que se nos vean, presionamos un poquito, pues vas a hacer exactamente lo mismo. ¿De qué manera, por ejemplo, se puede llevar a cabo? Yo os explico. Para evitar claro, si tú sostienes por la punta dos naipes, pues en un pequeño movimiento se te podría ir. Entonces, para evitar que eso ocurra, que por deslizamiento, por ser las cartas resbaladizas, por su naturaleza, evitar que se puedan ir, vas a pinzar las cartas con 3 dedos. 2 por detrás y el pulgar en lo alto. Si tú a esta posición la presionas, lo que estás haciendo es, ¿cómo te diría yo? Una onda en la carta, es decir, un doblez que hace forma de ola, vamos a decirlo así. Si hubiera tenido un papel y un bolígrafo lo hago más gráfico. Al presionar, la pinzas de tal forma que evitas el deslizamiento. Es un poco de presión, no exagerada, pero que este movimiento accidentalmente no te lo producirá. ¿De acuerdo? Por lo tanto, como he comentado, sostienes el gimmick, tienes la carta en su interior, pones la ventanita, dices tus palabras mágicas si las tuvieras, pinzas 2 dedos por debajo y el pulgar en lo alto, apretan, como puedes observar, esta es la posición que adoptan los dedos con el naipe entre ellos, y evitas el deslizamiento y movimiento del naipe inferior. Por lo tanto, de esta forma puedes deslizar hacia un lado, haciendo creer que tu naipe se divide en 2. ¿De acuerdo? No puedes hacerlo hacia el otro lado, o sí, bueno, sí, también se... No, porque aparece por el stem, vale. Yo digo, no sé si por el otro lado se puede hacer un poquito. Si haces ahora que me doy cuenta, mientras hago el vídeo, pues bueno, si esta ventanita tuviera un poquito más de margen, la hicieras un poco más adentro y dejaras el marco exterior un poco más ancho, pues podrías llegar a salir por este lado y crear el efecto hacia los dos lados. Pero bueno, no te arriesgues mucho tampoco en complicaciones. Un efecto es un efecto, lo hagas mayor o menor. La cuestión es que de una forma rápida y sencilla podemos construir una carta zigzag con una baraja que no utilices y te dé pena tirar. Espero que sea de vuestro agrado, que le saquéis buen provecho, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.